Pacífico Televisión presenta Expreso Constituyente. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al quinto capítulo de Expreso Constituyente aquí en Pacífico Televisión HD.cl. Por supuesto, como siempre, recordamos que este es un espacio financiado por el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno para los medios de comunicación y también por el Gobierno Regional del Biobío. Ya vamos en nuestro quinto capítulo conversando de lo que fue el proceso constituyente recién pasado, como también lo que está sucediendo en este momento a nivel parlamentario, a nivel de autoridades y por supuesto también la sensación de la comunidad. Expreso Constituyente. En este momento saludamos y le damos la bienvenida a Francisca Ortúzar, estudiante de Derecho en la ciudad de Concepción. Francisca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a los estudios de Pacífico Televisión. Primero que nada, agradecer por la invitación, por esta instancia. Siempre es muy bueno tomar la opinión de diferentes personas y en especial a los jóvenes, que siempre digo yo que los jóvenes a futuro van a ser el motor del país, así que contenta de poder estar acá, conversar con don Ricardo, que igual es un máster. Gracias. Francisca, bueno, tú lo decías, es importante tener también la impresión de los jóvenes. Hemos entrevistado a algunos exconstituyentes, a algunas autoridades locales y por supuesto los jóvenes no pueden estar al margen de esto que es tan importante y que en parte va a ser parte de ellos, que es la Constitución que nos va a regir quizás 40, 50 años más. Francisca, vamos entrando en materia, ya más jovencita tú todavía, pero hace tiempo que te vemos que estás participando activamente en política. ¿Cómo viste tú cómo se llegó a este proceso constituyente fallido en primera instancia, con una revuelta social, con un desastre para nuestro país en primera instancia, luego viene la pandemia, cuando ya se empieza a escribir este borrador, pero vamos a lo primero. ¿Cómo viviste tú esa etapa o cómo la viste tú y tu grupo de amigos, tus más cercanos, lo que fue el momento en que se llega a este proceso constituyente? Bueno, si nos remontamos al inicio, al comienzo del estallido social. Exacto. Bueno, yo tengo una postura bien clara. Yo desde el inicio me presenté en rechazo a esta propuesta de realizar una nueva constitución. Ahora, en sí, yo encuentro que había muy buenas consignas, como por ejemplo mejorar la educación, la salud, las pensiones también, la seguridad, que son temas que le importan mucho a la gente y estoy completamente de acuerdo. Pero luego, porque eso era lo que pedía la gente en el estallido. ¿Ya? Antes del estallido. Claro, o sea, antes del estallido. Y luego encuentro yo que vinieron algunos políticos a decir, ¿sabes qué? Cambiemos la Constitución, hagamos una nueva. Y eso a mí no me agradó porque la gente no lo pedía, no era lo que ellos querían. Y finalmente, realizando una nueva Constitución, no nos iban a asegurar nada. Entonces yo desde primera instancia, desde ese primer momento, me presenté en disconformidad y en rechazo. Obviamente que todas las necesidades sociales que tienen las personas, que tienen nuestros vecinos son importantes y uno las tiene que ir recogiendo, tiene que tomar todo lo que ellos piden, sus necesidades, las verdaderas urgencias sociales y en base a eso poder trabajar. Pero ahora, el camino que llevó esta revuelta no me gustó para nada. Creo que hubo mucha delincuencia de por medio, hubo destrucción de patrimonio cultural también. O sea, nosotros antes podíamos caminar tranquilos por la ciudad y después ya no se podía. Habían rayados por todas partes. Si tú tenías una opinión distinta también, te censuraban, te gritaban en la calle. Eso te quería preguntar yo, porque en cierta medida tuvimos distintas manifestaciones, tanto en Santiago, en Los Ángeles, en las comunas más pequeñas también, y de repente tener una opinión disidente, una opinión distinta en ese momento era bastante difícil, y tú desde el primer momento estabas en la parte opositora. Sí. ¿Cómo lo viviste tú y tu grupo de amigos?
Bueno, yo en ese tiempo ya estaba dentro del Partido Republicano, que sí fue un gran apoyo para mí en lo personal, porque en ese tiempo tú eras la oposición. Claro. Eras como Era lo más radical. la oveja negra La total oveja negra en todas partes. de la juventud. Sí, en los colegios, el grupo de amigos, en todas partes. Entonces igual era medio complicado porque el resto no compartía tu opinión y como era un ambiente súper tenso, tendían a censurarte, a dejarte de lado, o no te hablaban después, no sé. ¿Tenso pero nunca hostil o en algún momento...? Sí, bueno, era tenso y también hostil, dependía de la persona. Ya. Pero después, no sé, por ejemplo, te quitaban el saludo o en la calle. Y yo siempre ando con mi pañuelo de Salvemos las Dos Vías. Y no sé, por ejemplo, te gritaban, de repente te tiraban agua, uno hacía alguna manifestación pacífica y era lo mismo, te censuraban. Y a mi abuelo una vez le tocó igual que lo agredieron físicamente, entonces era tenso y después se transformó en un ambiente muy hostil y desagradable. Ya. Francisca, ya llegamos al momento en que el mundo político, guste o no le guste a algunos, se tomó el acuerdo de llegar a escribir un proceso constituyente en blanco, una hoja en blanco. Para eso se tomaron distintos acuerdos, un plebiscito de entrada, cómo querían, si era mixta, era por los parlamentarios, era con gente normal, electa por la misma ciudadanía. Hubieron distintas formas, ¿ya? Y llegamos al proceso propiamente tal de escribir la Constitución. ¿Cómo viste tú, como joven y como estudiante ya de la carrera de Derecho, lo que estaba ocurriendo con algo tan importante para toda nuestra sociedad como es escribir una Constitución de un país? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Porque hubieron muchas cosas que quizás no era lo que uno esperaba y por eso se llegó después ya al plebiscito donde ganó el rechazo, producto quizás muchas de ellas, pero también hubieron algunas cosas buenas, hubieron algunas cosas que se han instaurado y que yo creo que muchos compartimos, que es la paridad, que es un reconocimiento quizás no se hizo de la forma que la gente esperaba, que era el reconocimiento a los pueblos originarios, porque en su momento ni la gente de los pueblos originarios apoyaba a los convencionales que estaban con escaños reservados. Claro. Entonces era bien complejo el tema. Pero ¿cómo lo viste tú como joven y también como estudiante de Derecho? Bueno, muy preocupante porque primero que nada hay que entender que es una constitución, que algunos dirán que no es ley, pero es la ley máxima, la ley fundamental, es el marco de reglas que rigen a todo el país. Entonces cualquier cosa que no quede bien escrita va a ser perjudicial. Entonces, en base a eso, uno tenía que cuidarse mucho de lo que estaban escribiendo en ese texto, que no podía quedar cualquier cosa instaurada. Y yo creo firmemente que para escribir un texto constitucional tiene que haber una comisión de expertos que sean abogados constitucionales, que sepan de la materia porque es complejo. O sea, yo ahora estoy estudiando Derecho, voy a terminar mi primer año recién, pero uno va entendiendo que si no estudias esto, no va a quedar bueno. O sea, un doctor estudia para operarte y ninguna otra persona que haya estudiado, por ejemplo, no sé, una profesión de profesor, por ejemplo, no te puede operar bien. Correcto. Entonces, pero a eso, Francisca, ¿no crees tú, y lo conversábamos de alguna u otra manera con otros de los entrevistados, hay que agregarle también el diario vivir? Porque lo que dices tú, gente que sepa de constitución, hay abogados especialistas en esto, los constituyentes, gente que está muy vinculada, muy ligada al mundo de la ley, de todo eso. Pero también necesitamos la experiencia de la gente que va a comprar al negocio de la esquina, sí, por supuesto. El obrero, la gente normal como uno también se necesita. O sea, sería bueno quizás, son distintas posiciones, ahí hay que ver cuáles van a ser las distintas ofertas, entre comillas, que nos entregue el Parlamento, pero sería bueno quizás que aparte de un comité de expertos también participe gente con las capacidades obviamente adecuadas Claro, para o sea, que le ponga un poco de tierra y de aterrizaje a esa Carta Magna. bueno, yo creo que a la gente por la que tú estás votando
es gente que va a conocer tus necesidades, que tiene que estar constantemente en terreno, conociendo las urgencias que tiene la gente, conversando con ellos, con el señor que trabaja en el kiosco, el que te vende el pan, con todas las personas, y en base a eso tú vas sabiendo lo que necesita la gente, pero sus verdaderas necesidades, y no me voy a cansar de decir esto, porque la gente, nuestros vecinos, necesita cosas, necesita seguridad, necesita paz, estabilidad, una buena economía, que es lo que hoy en día no tenemos. Y son los políticos los que tienen que tomar todas estas cosas y llevarlos al Congreso. Correcto. Yo ahora no estoy diciendo que hagan una nueva convención, porque creo que sería la lógica de caer en lo mismo que este proceso que fue fallido, que la gente ya votó rechazo y dijo que no. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo creo que se pueden hacer reformas, obviamente. Tiene que el Congreso hacerse cargo de esto. Ellos tienen la potestad constituyente que les da este beneficio o esta facultad de poder reformar la Constitución, y es mucho más fácil que hacer un nuevo proceso, porque ahora, va a ser fallido nuevamente. Correcto. Ahora, en base a eso, Francisca, se corre, no sé, es una consulta para conocer un poco tu pensamiento o el de los jóvenes de alguna u otra manera, los que tú representas. ¿No se corre el riesgo de que pierda legitimidad quizás si se hacen solo reformas, siendo que el Parlamento hoy día es la institución peor evaluada de nuestro país? Lo que pasa es que puede ser la institución peor evaluada, pero eso es por los políticos que están ahí. Ahora, hubo una elección hace poco, que se supone que son las personas que representan a todos los chilenos, a toda la nación, y ellos tienen esa facultad, está expresado en la misma Constitución. No, sí, eso estamos de acuerdo. Y si hacemos una nueva convención, va a ser caer en lo mismo. Sí, puede ser. Va a ser fallida también. Va a ser fallida también. Por eso hay que buscar la forma de incorporar a distintas personas, de ver gente que los mismos partidos políticos, de acuerdo a lo que ellos dispongan, cuando lleguen a ese acuerdo, que esas personas que participen de este proceso constituyente sean las personas idóneas y no tengamos gente nuevamente disfrazada de dinosaurio, gente que esté votando desde el baño. A eso me refería yo. Bueno, sí. Pero en esa lógica, hoy en día los que están proponiendo hacer un nuevo proceso constitucional son esos mismos dinosaurios. O sea, mucho respeto a la UDI, a Macaya, el presidente que tienen ellos, pero son los mismos de siempre. Entonces no podemos decir que este va a ser un proceso nuevo, que van a haber caras nuevas, porque no es así. Es todo un disfraz, están maquineando esto de atrás. Puede ser. Francisca, ya, se viene en algún momento este proceso de escribir la nueva Constitución. ¿Cómo lo imaginas tú? Ya con un cierto grado más de bagaje, ya viviste la experiencia de votar en un plebiscito de entrada, en un plebiscito de salida. ¿Cómo ves tú lo que se viene o cómo lo imaginas? ¿Estás de acuerdo con estos bordes que se están proponiendo? ¿Qué te gustaría ver dentro de esa Constitución? Si que sea minimalista o que sea maximalista, que esté vinculada harto con el tema del medio ambiente, por ejemplo, un tema. O sea, lo que pasa es que mi posición es bastante clara y yo no estoy de acuerdo con que se haga una nueva Constitución, eso un nuevo proceso. Intransable. Intransable. Ya, pero si hay un plebiscito y se dice que se tiene que hacer. O sea, claro, bueno, si hay un plebiscito, nuevamente, plebiscito de entrada, y la gente vota que sí quiere una nueva Constitución, que se escriba de nuevo, perfecto, eso hay que aceptarlo. Pero realizar algo con que no haya un plebiscito, porque la gente ya dijo que no. O sea, hubo un plebiscito de salida, dijeron ya, hagamos esta nueva Constitución, se hizo, quedó mala, los convencionales perdieron su oportunidad, tenían la oportunidad de la vida y se la barrieron. Y después un referéndum de salida o plebiscito de salida que la gente dijo que no. Y ahí ese proceso ya se terminó. Ya se terminó, correcto. Se terminó completamente. Y ahora, bueno, si vuelven a realizar un nuevo plebiscito de entrada, bueno, uno tiene que acatar la voluntad de todo el pueblo.
Ya, pero sí, o sea, constitución vamos a tener. O sea, ya tenemos una. Ya tenemos una, pero vamos a tener Sí. una nueva. Eso No, no te lo asegura nadie. bueno, supongamos que sí. En este tema de los bordes, ¿cómo lo ves tú? ¿Es necesario o es de alguna u otra forma enmarcarse dentro de la Constitución del 80 con las reformas del 2005, incorporar lo bueno que hubo dentro de el proyecto de convención de ahora y también que está guardado todavía lo que se hizo bajo el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, que también hay una constitución guardada ahí. ¿Se puede hacer un mix de todo eso, una mixtura de todo eso? O sea, si es que hay otro plebiscito, por supuesto Sí, que nos se puede estamos hacer en eso. estamos en la posición de que va a haber una nueva Sí. constitución. Sí, se puede hacer una mezcla, obviamente no a partir de cero, pero sí rescatar todas las cosas buenas que hay. Ahora, lo que yo propongo es que ustedes se deben acordar, te debes acordar cuando recién partió esta convención, de manera online se realizaron encuestas, que la gente, habían proyectos por los cuales la gente tenía que votar. Yo tomaría de esos proyectos los más votados, tomaría esa idea, que es la idea de fondo, y se la pasaría al Congreso Nacional. Que el Congreso se ocupe de eso y haga las reformas pertinentes. O haga leyes que sean obviamente referidas a las necesidades que tenían las personas y de sus preocupaciones. Ya más que hacer otra constitución nueva, realizar otro nuevo proceso. Las reformas siempre son mejores, son mucho más rápidas. Sí, también, puede ser. No, porque si no, habría que elegir a las personas que tendrían que redactar esta nueva constitución. Sí. Ya tenemos personas electas. El trabajo parlamentario está explicitado dentro de sus quehaceres, que ellos también son constituyentes, o sea, de por sí, por ley, son quienes pueden, quienes tienen la facultad para poder reformar nuestra Constitución. Francisca, ahora ustedes en su escuela de Derecho me imagino que conversan, que debaten estos temas y que hay distintas posiciones, que sería lo más lógico, o sea, no podríamos tener una sola posición. Por supuesto. ¿Está dividido 50-50? ¿Está más cargado para un lado, más cargado para el otro? ¿Cómo se ve eso ahí? O sea, a ver... Hablando de gente que está estudiando leyes, gente que va a lo que conversábamos antes de este plebiscito de salida era que ojalá que no la cambiaran porque no iban a cambiar todas las leyes. Y eso significaría... ¿Todos piensan lo mismo o la mitad sí, la mitad no, pero más o menos? Como para tener una idea. En ningún lugar todos piensan lo mismo. Siempre hay opiniones diferentes y eso es lo rico de la diversidad. Poder conversar, llegar a consensos, a acuerdos y poder compartir diferentes opiniones. Pero la verdad que el grupo con el que yo más me relaciono, todos piensan similar a mí. Sí, en esa postura. Pero por eso te preguntaba, o sea, en el curso, en tu facultad, tienen que haber distintas posiciones, pero ¿cómo están? ¿Están equiparados? ¿Se disparan los que quieren una nueva constitución? ¿Se disparan los que quieren que se mantenga? Que se mantenga en la mayoría. Ya, que se mantenga. Pero obviamente hay algunos que no les gusta o que quieren cambiar. Ahora, si uno les pregunta ¿y qué cosa quieres cambiar? No te responden nada. Ya, eso te quería preguntar, o sea, aquellos que quieren el cambio es porque están mirando los derechos fundamentales, están mirando la posibilidad de que las distintas diversidades que hay en nuestro país tengan las mismas oportunidades, o simplemente porque es la Constitución del 80 que está firmada en primera instancia por Augusto Pinochet y después en el 2005 por Ricardo Lagos. Sí, bueno, yo diría que es más que nada por la tercera opción. Ya. Porque dicen que la Constitución de Pinochet y todo, que es ilegítima, pero eso no es así. Y finalmente uno siempre tiene que velar por el pensar de la gente y lo que ellos necesitan, que es la temática de fondo, o sea, salud, vivienda, pensiones y en especial seguridad. La seguridad es lo que a la gente más le importa, lo que más le preocupa y nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en poder hacer que la gente pueda volver a vivir en paz. Nosotros estamos en Biobío, tenemos la provincia de Arauco,
que es donde constantemente se están realizando atentados terroristas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Por qué no ha hecho nada? ¿Por qué el presidente no está acá? Correcto. Estamos conversando con Francesca Ortúzar, estudiante de Derecho, aquí en Expreso Constituyente. Le recordamos que este programa llega hasta vuestros hogares por gentileza o con el financiamiento del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno y también del Gobierno Regional, donde los distintos medios de comunicación tienen la oportunidad, la posibilidad de poder postular y de poder adjudicarse estos fondos del gobierno con este tipo de programas. Francisca, es difícil de alguna u otra forma el pensar de que a ver, ¿cómo te lo puedo plantear? De que vamos a tener, le guste a algunos o no les guste a algunos, vamos a tener nueva constitución en un corto, un largo o un mediano plazo. En algún momento hay que cambiar, porque en muchos lados se ha hecho, hay que cambiar la constitución, hay que cambiar muchos modelos que están dentro de esta constitución. Quizás eso pueda ser de aquí al próximo año, ya porque este año no van a haber elecciones, sino que sería el próximo año. Tengo entendido por lo que decía el diputado Chalper de que esto tiene que quedar zanjado sí o sí a fin de noviembre para que pueda realizarse el plebiscito el próximo año, si es que ese fuera el acuerdo que toma esta mesa de trabajo que está trabajando, valga la redundancia, en un nuevo proceso constituyente, de acuerdo a lo que ellos puedan de alguna u otra forma negociar, ¿sí? Entre los distintos partidos, tanto desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. ¿Qué esperarías tú en caso de que se realice, de que se haga una nueva constitución, no pensando que va a ser mañana o pasado? Pero ¿cómo visualizas tú, Francesca Ortúzar, quizás mañana ya abogada, quizás mañana ya madre de familia, quizás concejal, alcaldesa de Los Ángeles, parlamentaria? ¿Qué esperarías tú de una constitución para el momento cuando a ti te toque esa etapa de la vida? Bueno, respondiendo un poquito a lo que tú dijiste, no siempre es necesario cambiar la Constitución. Por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, que tiene la misma Constitución de hace más de 200 años, le ha funcionado tremendamente bien. Entonces, no siempre tiene que haber una ruptura o un cambio, un cambio profundo. Yo me sostengo en la reforma, siempre uno tiene que escuchar a las personas y ir avanzando, ir progresando. Pero ir haciendo cambios para bien, que sean por el bien de todas las personas. Yo creo que eso es lo fundamental. Y después cuando, no sé, esté donde esté, me gustaría en el futuro que si sea una sociedad en donde nosotros podamos caminar todos con seguridad, caminar en la noche, tranquilos, de que no nos va a pasar nada, saber que las familias se encuentran bien, ya que no les falta qué comer, que hay una buena economía, que puedan echarle benzina siempre a su autito para poder, no sé, salir con las familias y irse de paseo, pero siempre velando por las personas, que es lo que realmente importa. Hoy en día yo creo que los políticos han estado muy equivocados, ya porque ellos más que nada, y es lo que se ve en general, y por eso hay tanta desconfianza en los políticos y en el Congreso Nacional. Y es porque detrás de la institución del Congreso hay personas. Y esas personas deben velar por usted, deben velar por usted, por mí, por mi familia, por todos. Y no lo están haciendo. Solamente se están fijando en sus intereses personales. Y eso es lo que hay que cambiar. Y por eso es que el llamado siempre es a la juventud, para que puedan introducirse también en la política, dar una opinión firme, consistente, con fundamento, para poder hacer las cosas bien. Porque yo creo que todos estamos aburridos, ¿no es cierto? Correcto. Lo último, Francesca, dentro de la Constitución que se escribió por parte de los convencionales constituyentes, ¿hubo algún tema que le llegó? ¿Hubo algún tema que dijo, este tema sí, esto está bien enfocado? ¿O todo no?
Chuta. Con sinceridad. Es que no es por ser negacionista. No, pero no me gustó. Nada, ni un tema. No. Bien. Nada. Conversamos aquí en Expreso Constituyente con Francisca Ortúzar. Recuerde que esto está todo a través de nuestra página web, Pacífico Televisión HD.cl. Sí, Francisca, muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros sus ideas, su pensamiento, su forma de ver el futuro, de ver qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar de alguna u otra forma. Todas las opiniones siempre son respetables y por supuesto lo importante es poder conversar, poder darlas a conocer y de alguna u otra forma esperar qué es lo que va a suceder. Así que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Siempre es bueno poder dar su opinión. Así que muchas gracias a todos, fuerza y a seguir por Chile. Bien, Francisca Ortúzar entonces conversando con nosotros aquí en Expreso Constituyente a través de Pacífico Televisión HD.cl. Muchísimas gracias. Pacífico Televisión presentó Expreso Constituyente. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.